Nació en Buenos Aires en 1974, es autor de Hombres de Guantes Blancos, obra de teatro montada en el off porteño desde 2008 y 2009, desde hace 10 años que asiste a talleres literarios. Las manos del general, que es su libro que está presentando ahora, es su primera novela. Fue finalista en el premio Clarín de novela del 2020 y ganadora de la convocatoria de Mamotretos de La Pollera Ediciones. Es miembro del grupo Puelo, grupo de escritores, surgido a partir del taller presencial inmersivo dictado por Samantha Schweblin en ese pueblo. De profesión es publicitario. Trabajó en agencias de publicidad nacionales e internacionales en 2017. Fundó la agencia Mercy, Aberstinsing, algo así, ahora me va a ayudar a pronunciarlo mejor, junto a 2 socios. Estamos hablando de Gonzalo Fazón, autor de Las manos del general, de Editorial La Pollera. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? Muy Acá, bien, viviendo un poco. ¿Vos? Es lo mismo, tratando de hacer lo mismo. A ver, vamos a contar un poquito de qué trata esta novela. Básicamente, mira, en la contratapa, le voy a contar a la gente, dice: en 1987 la tumba de Juan Domingo Perón fue profanada y su cadáver mutilado. El asesinato del juez que investigaba el caso paralizó las pesquisas y hoy, casi 40 años después, nadie sabe dónde están las manos del expresidente argentino. Hablar de esto un 16 de octubre a 2 horas, a 1 hora y media de que sea 17 de octubre, me parece que es más que pertinente. ¿Qué onda esta novela, Gonzalo? ¿Qué onda? Mira, esta novela fue fruto de una pregunta que me hice muchos años. Ajá, muchos años. justamente esto. ¿Qué era esto? Era ¿dónde estaban las manos? Claro. Vos sabés que a mí, en el 87 yo tenía 14 años. Ajá. Y me entraron mis 14 años de que alguien había entrado a una bóveda en un cementerio, había abierto un cajón y se había llevado las manos de un expresidente. Claro, en ese momento era un expresidente. Sí. Entonces, mi primer encare fue con el caso policial, ¿viste? ¿Cómo a alguien se le ocurrió esto y lo pudo hacer? Me parecía loquísimo. Aparte, ¿para qué? ¿Y para qué? ¿Qué utilidad tiene? Es una de las primeras preguntas, ¿no? Y con la visión de 14 años, que no tiene respuesta. Claro, los 14 años no tiene respuesta a esto. Entonces te queda la pregunta siempre de ¿qué es esto? Después, cuando fui creciendo y fui entendiendo que ese expresidente era Perón y lo que simbolizaba Perón y sus manos, claro. Bueno, ya el caso me empezó a crecer mucho más y ya, además de lo policial, apareció lo político. Claro. Pero la pregunta era la misma: ¿dónde están? ¿Viste? Y todos los 1 de julio, abrir los diarios, o entras a internet, o ves un portal, y hay un nuevo año de la muerte de Perón, un nuevo año de profanación, y no hay respuestas. Y me pasé años pensando dónde estaban esas manos. Mirá vos, te voy a... Y justo vamos a detenernos ahí, si te parece, en esos 14 años. Porque la resolución, más allá del resultado que es la novela, tal vez la pregunta es: ¿y buscaste resolverlo con la literatura? O sea, ¿cuándo empezó el Gonzalo Fazón que dijo voy a escribir? Porque porque es una herramienta, terminó siendo. Mi primer acercamiento a la escritura fue a los 15 años, 15, 16. Ahí nomás. Fue mis primeros talleres literarios. Ajá. Y empecé a jugar con la literatura. ¿Viste? Y hacía cuentos y iba y los corregía. Cuentos que algunos todavía los tengo guardados, escritos a mano, en viejos anotadores. Qué coraje guardar esas cosas. Sí, a mí me da... Bueno, capaz que vos eras muy bueno. No, es un desastre. Pero tenía eso. Después, durante muchos años, dejé de escribir. Claro. Y me reencontré a los 40 años con la escritura. Mirá. Y me encontré con esta novela. Digo, me apareció una imagen en la cabeza que tenía con estas manos. Sí. Y lo quise escribir. Entonces, nada, empecé a hacer talleres literarios. Claro. Con Samantha Schweblin, dices tú. A Samantha no hice taller con ella hice un taller inmersivo recién ahora, hace 2 años, 1 año y pico. Pero Samantha tuve la suerte de conocerla hace muchos años, por una cuestión de cercanía familiar. Ah, mira. Y cuando me surgió la inquietud de esta novela, lo hablé con Sami y un poco ella me fue orientando con quién podía hacer talleres. Ah, mira. Tuve la suerte o el privilegio de que lea mis primeros borradores y me haga su devolución. Qué mujer extraordinaria para escribir. Increíble. Es increíble lo que hace. No, es increíble. Nunca la pudimos traer porque, bueno, viene poquitos días. Es increíble ella. Sí, es una persona muy generosa, aparte de que sabe mucho, sí. Ella es muy generosa con su saber. De hecho, ese taller que vos mencionabas, ella lo empezó a hacer todos los años
Ella vive en Alemania, Claro. pero comparte su vida con Argentina también. Tiene familia en el sur, entonces hace estos talleres anuales ahí una vez por año en Pueblo, y está buenísimo. Sí, directamente. Está buenísimo. Sí, está buenísimo. Sí, no, lo que hace ella. Y bueno, entonces, por una Bueno, cuestión... y me puse a escribir. Este es el resultado de 5 años de trabajo. Esta es mi primera 5 novela. años. Wow. Bien. De hecho, ahora, esta novela del 2020 fue... Rápido sos igual. ¿Viste? No tan... Viste que hay gente que está muchos años. Sí, hay gente que tarda mucho más, pero hay gente que hace una novela cada 2 años. Yo no sé cómo hace. Es imposible. ¿Cómo haces? Claro. Me parece como superdotado. De hecho, ahora estoy terminando la segunda, que me llevo 4. Entonces, bueno. a este ritmo... Esta es la primera mano, la otra es la segunda mano. Que le da acá a los pies. Eso de los pies. Bueno, perdón. La poca seriedad con esto. Pero entonces, y lo pensaste en un tema policial, entonces. Sí, porque era... Primero me salió naturalmente una novela policial, porque de hecho, si bien toma el tema de las manos, después, y es una novela que vos te vas a encontrar un montón de datos reales y de anclaje real, Claro. no dejas una ficción, como una hipótesis tan, si querés, alocada, como que esas manos aparecen Claro. implantadas en alguien. Claro, ¿quién tiene las manos? Eso es maravilloso. Bueno, le contamos a la gente un poquito. Encuentran un tipo que está muriendo o muerto, está ahí en el suelo, y descubren que las manos que tiene ese hombre, que se parecen más viejas que él, resulta que son las manos desaparecidas de pero maravilloso. Claro, y ese fue el punto de partida. De hecho, Claro. la primera imagen que tuve yo... Poniendo la huella, me imagino. La huella en los lugares. Para abrir las cuentas, ¿no? Claro. Lo primero que se me ocurrió a mí fue esa imagen, ¿no? Una persona que se mira las manos y tiene las manos de otra Ajenas. persona. Ajenas. Porque más allá de que sean de Perón, son ajenas. Son ajenas. Eso Exactamente, es muy fuerte. son ajenas. Y a partir de ese punto de partida, traté de que esta ficción sea lo más verosímil posible. Y ese fue el principal desafío, te diría yo. Y me imagino. Cómo con ese punto de partida trabajas anclándote en realidades y en otros casos policiales que aparecen a lo largo de la novela, no solo ese, para que cuando termina el libro no estés diciendo, che, qué absurdo de las manos, sino te haces otras preguntas cuando termina el libro. Bien. Y lo de las manos te queda como de último. como natural, sí, de un Claro. te resulta natural. O sea, distraes a todos para que no se den cuenta. Claro. Para que se den cuenta de que no, que es absurdo. Que capaz que no daba. Que- Pero bueno, es un tema que a mí me parece no solamente fascinante por obviamente por el general, sino por el tema de las manos. O sea, yo he escuchado cosas que hablan sobre mafias, sobre ritos, ¿no? Sobre venganzas egipcias a raíz de sacarle las manos a un muerto. ¿Qué viste vos en eso, en tu investigación, imagino? Mira, alrededor del caso de las manos de Perón, es un caso en sí, es un caso policial fascinante. Sí. Digo, después uno puede ficcionar sobre eso, pero ya en sí el caso es apasionante. Cuando desaparecen las manos de Perón, aparecen un montón de hipótesis. Una de ellas tiene que ver con lo que vos decís, con rituales o masónicos o de algún tipo en el cual hay un mensaje ahí. Sin olvidar que en los últimos años estaba López Rega ahí, ¿no? Totalmente. O sea, es imposible no ir por esa vía. Totalmente. Estaba López Rega y hay otro personaje también siniestro que es Alicio Gelli, de la logia Pedúe, también dando vueltas por ahí. Claro. Entonces, hay toda una corriente de pensamiento que cree que eso tiene que ver en algún punto. Claro. ¿Y qué más te encontraste investigando que después hayas descartado, ¿no? Que no esté en el libro? Digamos, la información que quedó por fuera. En el momento de investigación me he cruzado con unos personajes muy simpáticos. Entrevisté, digo, para entrar en el mundo de... ¿Entrevistaste gente? Sí, entrevisté gente. Gente. Te lo tomaste muy en serio. Sí. De hecho, hay una anécdota. En un momento el libro empieza y hay una situación policial. Sí. ¿no? Sí. Y dos policías hablan, y hablan con jerga policial. Sí. Natalia. Claro, Natalia, el QSL, ¿no? Sí. Y cuando yo empecé a escribirlo, yo no sabía cómo hablaba un policía. Pero tenía en la esquina de mi casa un policía. Entonces, me hice amigo del policía. Buenísimo. Para poder hablar y que él me enseñe cómo eran los policías. Entonces yo escribía el capítulo, bajaba
lo chequeaba con el policía, volvía, anotaba. Excelente. Entrevisté al policía, entrevisté periodistas. Uno de los que entrevisté es Ricardo Reichendorfer. Periodista, Patán Reichendorfer, que es un ícono del periodismo policial. Sí. Entrevisté a un abogado que trabajó representando a la familia de Perón en aquel momento. Me fui encontrando un montón de gente. Y cada persona que te cruzas y hablas es una historia, ¿viste? Entonces, sí, tiene algo para decir. Te van quedando cosas de afuera. Y después, una vez publicado el libro, también aparecen historias. Porque también te convoca o te hace conocer gente que también te añade hipótesis, informaciones. Es como que se abre una ventana ahí claro. Muy interesante. Podrías hacer como un universo ficticio alrededor la de segunda parte, la secuela y la precuela. Claro, qué bien, qué bien. Y la historia está llevada adelante por un periodista y un policía, entonces también investigué sobre el mundo del periodismo, para que esa redacción sea verosímil, para que... Además de un periodismo que se mete en las cosas, digamos, que realmente va hacia el barro, hacia el lugar, hacia las cosas, no el periodismo que estamos mal acostumbrados a ver en los clásicos medios de comunicación o de televisión por sobre todo. Mira, uno de los protagonistas es periodista de crónica en el año 2000, entonces hay mucho de ese mundo de crónica, cuando crónica era, viste, era un medio muy relevante y aparecía Crónica TV y esas placas rojas y la sensacionalismo, ¿viste? El sensacionalismo. Sí. Entonces sí, hay un mundo muy rico ahí y es fruto de la investigación. Entonces me han quedado cosas por afuera, sí, porque de todo ese universo tan rico que fui explorando, fui tomando retazos. ¿Y por qué quisiste hacer con semejante trabajo algo literario y no algo periodístico, por ejemplo? Porque yo te diría, la respuesta que me parece más lógica sería porque es más divertido. No. Es más divertido. La realidad es porque no soy periodista, porque hay ya 2 libros del caso Perón hechos por periodistas, yo lo hubiera superado nunca, porque soy escritor. ¿Y los leíste? Y los leí, por supuesto. Más de una vez los leí. Más de una vez. Claro. Sí. Y porque me gusta escribir, y porque me parece que en este caso, si vos lees los 2 libros periodísticos que hay, no responden las preguntas todas, queda un vacío, hoy hay un vacío, y el vacío que no se puede llenar con información se puede llenar con literatura y ficción. Entonces mi trabajo fue un poquito, llenar ese vacío con una historia alternativa, una historia posible, o no. Bien, o no. Pero con literatura. Bien, me parece un buen momento para ir por otra canción, porque estamos hablando con Gonzalo Fasón, autor de Las manos del general, y en breve vamos a volver con él a seguir hablando y a profundizar un poquito más sobre su novela, editada por Ediciones La Pollera. Y estamos por escuchar A Mano Negra, exactamente, una canción que yo creo que escuché en la televisión por primera vez, en un programa de Raúl Portal. Miren, del hijo de Raúl Portal era el programa, y empezaba con esta canción, Mala Vida. Y algunos no quieren creer que algunos personajes son de ficción. Y porque a veces los personajes de ficción son más lindos que la realidad. Y sí. Uno los termina queriendo más a veces, ¿no? Sí. Incluso. Digo, a ver, el Quijote está recontra vivo para mí. Claro. Está más vivo que Cervantes. Esos personajes al final terminan siendo reales para uno, ¿viste? Claro. Es así. Claro, pasa algo con esos personajes que son tan icónicos, ¿no? Pero me pasa que cuando googlean me parece muy simpático, y fue un poco el objetivo del libro de mezclar esta realidad y esta ficción todo el tiempo. Bien. Es como cuando me dicen, che, estuve googleando el personaje, siento como, bueno, lo hice bien. Claro. Funcionó. Lo logré. Funcionó. Contame de esto de la verosimilitud que querías contar, porque evidentemente fue una búsqueda, porque como me dijiste, investigaste, entrevistaste gente, o sea, te metiste en una tarea periodística prácticamente, ¿no? Pero para buscar que eso sea creíble. Para mí la verosimilitud es una especie de trato que hay entre el escritor y el lector, donde el escritor juega a engañar, el lector juega a ser engañado, ninguno engaña a nadie, ninguno es engañado del todo, pero los dos jugamos a eso. Y en este caso, para mí es importante de que sea verosímil la historia, para que no te saque afuera el hecho de esas manos en ese cuerpo. Y esa verosimilitud la busqué, como vos bien decís, anclando en realidad de los casos que toco, de los espacios físicos donde suceden las historias. Digo, cada escenario que aparece en el libro es un escenario que yo fui, conocí y viví,
El libro ocurre en Avellaneda, Ajá. por ejemplo. En Avellaneda, en Avellaneda, no en la calle Avellaneda. No. Okay, en Avellaneda, sí. Gran Buenos Aires, Okay, partido de Gran Buenos Aires. Vamos, caramba, viva la provincia. Y yo no soy de Avellaneda, pero sentí que era ahí. Entonces, ¿y sos de Racing? No soy de Racing. No soy de Racing, no soy de Racing. Porque acá medio que somos de Independiente todos. No, ni de Racing ni Independiente, así que... Creo que llegaste bien, mirá, ya. Vanessa nos está haciendo enseñar. Pero entonces, dije en Avellaneda, y me fui a Avellaneda, y pasé varios fines de semana recorriendo Avellaneda y buscando en qué esquina pasaba lo que pasaba, dónde aparece ese cuerpo. Bueno, está. Y lo llevan al hospital, y al hospital Fiorito. ¿Cuál es el hospital de Avellaneda? Bueno, tengo que ir al hospital. Tengo que ir al hospital. Y el policía, ¿de qué comisaría es? Y de la segunda de Avellaneda. Entonces me fui a la comisaría. Pero hiciste pierna, o sea. Sí. Recorrí mucho. Entonces, estudié los casos policiales, estudié los lugares, y los personajes que tienen anclaje en la realidad, o los reales, también los estudié, ¿viste? Entonces, y todo eso fue en pos de hacer ese libro lo más verosímil posible. Mirá. Y volviendo a la pregunta anterior, por eso es muy googleable. Porque, ¿viste? Googlear las personas están, los lugares están, los casos policiales que trato están. Claro. Entonces es un libro muy lúdico en ese sentido. Se nota mucho también porque hay precisiones de calles, ¿no? Hay precisiones de calles, de esquinas, cuando no es necesario poner precisiones y bueno, laberintos, o sea, callecitas perdidas acá, pero siempre hay como un recorrido de mucha geografía. Y las confiterías tienen nombre, y los bares tienen nombre, y el hospital tiene nombre, y todos existen, sí. Creo que esa obsesión mía de que todo... Obsesión de GPS. Sí, obsesión de GPS. Buscando de Google Maps. Claro. Creo que Google Maps. Claro, más o menos. Pero está muy bien porque también hay algo de la búsqueda de la identificación en eso, ¿no? Me imagino. Digo, pienso en... mira, nada que ver al ejemplo, pero pienso en el Piti con una vela, la canción, ¿no? Y que él va contando cosas y la gente que vive por ahí te dice, sí, él está describiendo las calles que son. Sí, ¿no? Yo imagino que el que vive en Carolas y Gutenberg, que es la esquina donde aparece el cuerpo, claro, es decir, wow. Mira todo lo que pasó en este barrio. Pero de hecho, mira, esto de recorrer los lugares, me ha pasado que recorriendo la esquina donde yo definí el momento que aparecía el cuerpo, una de las tardes que fui a esa esquina, que fui varias, escuché un tren. Y lo escuché como muy cerca y como mucha bocina de tren. Y me puse a buscar por el barrio y llegué de repente a una playa de maniobra gigante que hay en Avellaneda. Y dije, qué lindo espacio para que suceda algo, ¿no? Mirá. Entonces, también el lugar me fue llevando, me fue tironeando la historia, ¿no? Te fue ofreciendo cosas, claro, digamos. Exactamente. Y te lleva en ambiente, digo, cuando vos, ese tipo de escritura que busca el lugar, ¿no? Que estás recorriendo, ¿ese lugar te da el ambiente también? Sí. ¿O te da el tono, te ayuda en esas cosas? Te ayuda, sí, porque de repente me pasó que cuando yo entré al Fiorito la primera vez, fue un lugar que me pareció como muy abrumador, como muy asfixiante. Entonces, esa instalación, esa locación, si esto fuera cine, claro, también esa asfixia me servía para el texto, para transmitir lo que le pasaba a ese personaje en ese momento. Bien. Entonces sí, me suma. Te da. Sí. Y yo me imagino que sí, por eso también te lo pregunto tal vez para confirmar en ese sentido, porque hay algo de que también te maneja el tono, ¿no? Digamos, o es demasiado festivo, o es poco festivo, o es más serio, menos serio, ¿no? El lugar también se impone, ¿no? El lugar se impone, pero yo creo que el tono ya es algo que vos definiste antes y que los lugares que vas eligiendo y cómo vos ves esos lugares está más marcado por el tono que al revés, en mi caso por lo menos. Claro. O como yo lo escribo y como yo lo vivo. Vos lo decidiste, eso claro, ya fue una decisión estética. Ya fue una decisión estética previa y después los lugares que fui encontrando eran los que tenían que ver con esa edición. Contanos qué más haces, digamos. Dice la biografía que he logrado juntar por ahí, dice que haces publicidad, sí, digamos, como profesionalmente, además de la escritura. ¿Y qué otras cosas alrededor de la escritura haces en ese sentido? No, yo en la escritura también, en el momento que está muy cerca, hice teatro. Ajá. Hice dramaturgia. De hecho, una de las obras existieron y estuvieron 2 años en el OFF. Y después, mi mundo creativo, valor de la publicidad.
Digo, yo soy publicitario de toda la vida. Y Como Fowell. Mira qué ejemplo te tiré. Como Fowell y el hijo de Fowell, que también es publicitario. Claro. Sí, con menos talento que él. Pero Bueno, con menos talento para que la Fowell, publicidad, ese, por lo menos. Pero sí. Bueno, y nada, y esto es una forma también de usar la creatividad en algo. Porque la publicidad uno usa la creatividad, pero con un fin muy claro, que es hacer que las marcas se relacionen con la gente, ¿no? Pero siempre hay algo muy buscado, con un fin muy comercial y muy claro. Esta fue una forma de usar la creatividad de otra manera. ¿Viste? Claro. ¿Sabes que pensaba en esto de los diferentes oficios? Y pensaba en Capote, viste que él dice que hay, o por lo menos en el prefacio Música para Camaleones, él habla de poner todas las cartas en la mesa, ¿no? De jugar todas las cartas que sepa y tratar de poner en la literatura todo lo que sabe de otras artes. En ese sentido, ¿te sirvió la publicidad? Tiene que ver, porque viste que el periodista es fácil encontrar. El periodista dice, bueno, digamos, escribir gramaticalmente bien, ya sabés, porque el periodismo te ayuda. Ahora, ¿la publicidad en qué punto puede ayudar? Yo no sé si me ayudó y no sé en qué. Sí te ayuda a conceptualizar, por ejemplo. Sí te facilita ver en imágenes. Yo a veces siento que la publicidad me condiciona más lo que me ayuda para escribir. Porque a mí lo que me pasa es, la publicidad tiene algo que es muy concreta. La publicidad en muy poco tiempo tiene que transmitir una idea muy clara, unívoca. No puedo esperar una publicidad y que cada uno interprete cómo es la marca, cómo es el beneficio de ese producto. Todo lo contrario. Todo lo contrario, exactamente. Todo lo contrario. Entonces, por lo tanto me condiciona, y muchas reescrituras del libro, uno cuando escribe, yo creo que la escritura está más en la reescritura y la corrección que en la escritura misma. Bien. Concepto muy maqueiriano también. Sí. En eso también tenemos eso. Es así, ¿viste? Y mucho de la reescritura tuvo que ver con esto, con matarlo al publicitario, que siempre es muy explícito. Claro, entonces, que te muestra todas las cartas. Claro. Entonces creo que seguramente me da herramientas, pero yo sufro más los condicionamientos que las herramientas. Bien, ahí. Y hablando de las correcciones, pensaba en esto de que fueron 5 años de trabajo. ¿Fuiste de dejarlo al texto, volver a tomarlo? ¿Cómo fue tu trabajo en ese sentido? No. ¿Con quién trabajaste? ¿Si trabajaste con alguien? Sí, yo... Perdón, eso quiero decirle a la gente también. La literatura no es tan solitaria como dicen. Uno simplemente trabaja con un montón de cosas y de gente y de ideas y de libros. Y además cuando te rodeas con gente siempre te lo enriquece, ¿viste? Yo me acostumbré a trabajar en talleres literarios. Hace 10 años que voy al taller literario. ¿De quién? Ahora voy al de Máximo Chain, sí. Chain, sí. De Max, que es un gran amigo ya y un escritor divino. Sí. Me encanta. Y el taller lo que te permite es vos llevar tu material, tener diferentes puntos de vista, y vos ahí tomás lo que crees que te sirve y lo que no. Claro. Pero esos puntos de vista te lo van enriqueciendo. Yo ese libro lo empecé en el taller de Marisol Alonso. Lo trabajé, hice una primera versión. Con esa versión cambié de taller también para encontrar otros puntos de vista. Ajá. Y ahí empezaron diferentes reescrituras. Yo creo que lo habré reescrito 2 o 3 veces el libro. ¿Mucho o acomodado? Mira, ese libro... Porque eso también es otra diferencia, ¿no? Mucho es lo diste vuelta por completo, por ejemplo. Mira, ese libro, una de las versiones que tuve, de hecho tuve una nota muy linda con Samantha, que hablábamos hace un rato, una de las primeras versiones, la primera, lo más primario de este libro, cuando se lo mandé a Sammy, ella lo leyó, básicamente su evolución fue, está bien, pero tiene un problema, me dice. No funciona. ¿Cómo no funciona? No, hay problema. Eso es tremendo. Es tremendo. Es lapidario. Es lapidario. ¿Cómo no funciona? No, porque es un problema en el punto de vista. Tenés un policial que se resuelve al final desde 2 puntos de vista y no puede ser así, pues estás escondiendo algo. Ese comentario me significó años de trabajo, que pierda 70 páginas el libro y que funcione al final. Y que funcione. Porque que tenía eso es razón. lo más importante. Exactamente. Y tenía razón ella en su comentario, digo. Y eso te lo da la reescritura. Claro. Te dan las devoluciones de otro. Sí. Porque yo he terminado ese primer libro y no lo había visto eso. Y las reescrituras. Entonces,
creo que, como decías, no es tan solitario el proceso de escritura. En mi caso no, hay gente que escribe sola. Sí. Si es que consideramos soledad, si no podemos considerar, digamos, acompañamiento a la lectura ajena y a los escritos ajenos y a las lecturas de otras cosas. Fundamentales. ¿No? Fundamentales. ¿Lees mucho? Yo aprendí a leer de grande. Bien, como casi, como largado de escribir cuando dijiste, a los 40. Claro, yo leí, pero me transformé en un lector más voraz Sí. A partir de los 40. Te diría que yo, queriendo escribir, aprendí a leer. Qué buen camino, qué buen camino. Entonces, me pasó que ahora, claro, porque la escritura, yo empecé a leer porque eso te enriquece, te da herramientas para la escritura, diría casi con un fin funcional, y ahora no puedo pasar días sin leer porque es como, viste, totalmente adicto. es un día perdido. Lectura, claro, sí. es un día vivido. Y cuando no podés leer, viste, si estás muy entretenido o trabajando mucho, y decís, ay, no pude leer nada hoy. No, no me pasa. Yo me armo, No te pasa, no me pasa. me armo el día, yo armo al revés. Me armo el día alrededor de mi rato de lectura. Bien. Sí. Es buena esa. Eh, es buena. Voy a empezar a ver cómo la puedo armar yo también. En la agenda me pongo el pedazo de lectura. Ah, bien. ¿Cuántas horas? No, leo 1 hora por día. Ah, 1 hora. 1 hora reloj por día. Pero así, sentado. Sentadito. De que empieza la hora, termina la hora. Exactamente. 60 minutos sin moverme leyendo. Espectacular. Los Eso es 305 días. aprovechable eso. Sí, por supuesto te limita. Hay gente que lee 3 horas por día y lee 3 veces más que yo al fin de año, bueno, ¿no? Sí. Pero bueno, pero si tienes una agencia de publicidad, 5 hijos, 1 hora por día. 5 hijos. Trajiste uno, por cierto. Traje 1. Sí. Alguien que nos está retando porque, como está estudiando periodismo, nos ve los hilos a todos acá. Trajiste 1. Los otros 4 quedaron afuera. Los dejaste en... Sí. Lo dejaste allá en la puerta. Están todos cuidando el auto. Bárbaro, qué ganas de tener hijos. Tenía el sexto, me ponía a escribir. Dije, no, esto ya es un montón, voy a escribir libros. Sí, es un poco más barato. Igual es más fácil tener hijos que escribir libros, te digo. Mirá, bueno, sí, digamos en la parte técnica, sí. Si hablamos de técnica, sí. No quiero irme sin hacerte, o que nos vayamos sin hacerte una pregunta. ¿Qué onda el General Perón para vos? No hace falta que sea, sinceramente. ¿no? ¿Cómo vivís esto? Te digo sinceramente, y quiero hacer un comentario respecto a eso, porque el libro se llama Las manos del general, parte del caso de las manos de Perón, por supuesto, después uno de otros casos, pero es un libro que no tiene, si bien tiene política, por supuesto no tiene ideología, y cuide mucho que no sea, como me dijo... Que no sea un libro peronista. Que no sea un libro peronista, claro. Okay. De hecho me pasó, mucha gente no lo agarra por eso, y ya me lo han dicho. Yo hubiera hecho todo lo contrario. Claro, mucha gente no lo agarra por eso, seguramente hay otra gente que lo agarra por eso. Claro. Los dos se decepcionan, porque el que lo agarra por eso se va a decepcionar, y el que no lo agarra por eso se pierde una novela policial que capaz le gusta. A mí me parece que Perón fue, sin duda, es el ícono político del siglo XX, y creo que no solo en Argentina, a nivel mundial. Sí, por lo menos latinoamericano. Y es un tipo que para mí logró algo que lo han logrado muy pocos en nuestra historia, que es transformar la política en fe, en religión, te diría. Entonces, él, Evita, digo, todos los íconos del momento, sí. Lo ha hecho eso. No significa que todo lo que haya hecho me parezca que esté bien, ni todo esté mal. Distinto, claro. Pero a veces es un personaje muy importante en 50 años de historia, perdón, y post-muerto también, ¿no? Porque hoy... Seguimos hablando. Todavía es un hombre vigente. Sí. Bueno, que tiene un poco que ver con eso de también la creación del mito, ¿no? Hay algo de la creación del mito que no es algo, esto también se nos aclara, no es algo malo, digo, la creación del mito es algo absolutamente necesario y humano, histórico y ficcional a la vez, y todo eso es cierto, digamos, todo eso es real y nos mueve la vida. Lo que pasa es que la mayor parte de las personas pasamos por el mundo y nos vamos y ahí terminamos, y algunos pocos se transforman en símbolos y en íconos y en banderas, y en esa transformación se transforman, digo. Claro. Contienen unos valores, suman otros, crean otros y otros se los crean. Entonces... Otros hablan por nosotros también. Claro. ¿no? Sí. ¿Sabés que hace poquito fui al
Museo Eva Perón, el Museo Evita. Pero fui primero porque fui a almorzar, porque tiene un restaurante que está buenísimo. Está divino, y en verano es muy lindo ese patio. Es hermoso. Es uno de los patios más lindos de Buenos Aires. Aparte, muy buen precio, ¿viste? Digo, la verdad que está bueno. Rica comida y el museo es lindo también, ¿eh? Y fui al museo. Está muy bien después. puesto el museo. Está muy bueno, estaba muy bueno. Y bueno, obviamente se habla en un momento de qué pasó con el cuerpo de ella, ¿no? De todo el periplo del cuerpo de Eva. Y en eso también decir, mirá cómo también las manos de Perón tienen un periplo también, ¿no? Totalmente. Digo, De hecho, ¿qué Perón, pasa acá, no? Pero ha pasado en la historia argentina, si uno pone al peronismo de un lado y al antiperonismo del otro, ha pasado con los dos lados, ¿viste? Claro. Pasó con el cuerpo de Evita, de Perón, de Aramburu, digo. De Aramburu, claro. Sí. Hay como un vicio acá de... Postmortem, mortuorio. Sí, sí. De hecho, Perón no quería ser embalsamado, como han hecho con Evita, Claro. para que su cuerpo no sufra lo que sufrió el de Evita, Bueno, pero se ve que se le fue las manos con el formol en su momento, y el cuerpo quedó muy bien conservado, claro. y esta y ahí estamos. barbaridad pudo ser ejecutada, digamos. Y estamos hablando de lo que le hicieron al cuerpo, no estamos hablando de tu novela. Y La estaba diciendo el barbaridad que cuerpo. pudo ser ejecutada. Totalmente. No. No, esto estuvo muy bien. La novela es, de vuelta, y lo pusimos en la tapa junto al título, es una novela policial. Pero digo, corresponde. porque también Claro, porque aclara, una novela lo policial. aclara Sí. para que tampoco no decepcionar al que creía que era un libro de investigación Claro, y se claro, encuentra claro. con... Pero es una novela policial que toma esto de punto de partida, después lo mezcla con otros casos. En definitiva, lo que yo quise hacer es, digo, para mí un libro es, entre otras cosas, un producto de consumo cultural que hoy compite con otros productos de consumo cultural. Y yo quería hacer un libro que sea ágil, que sea atrapante, que sea entretenido, y eso es lo que me parece que es. Como mínimo. Digo, porque la idea de lo que estuvimos hablando también un poco trasciende todo eso, ¿no? Por Digo, sobre el supuesto, entretenimiento. pero para llegar a eso Sí. es básico lo otro. Bien. Porque yo bien. no llegás nunca a... Es bueno. ¿Viste cuántos libros no te pasa que agarrás libros que decís, este es un must, este lo tengo que leer? Sí. Y te embolaste en la página 50 y te perdiste Claro, y capaz que era un un libro librazo. maravilloso, claro. Sí, Como decía sí, Papa sí. Borges, este libro no ha sido escrito para mí, ¿no? Claro, tal cual. Dos cositas más. Recomendanos policiales en los que vos creas, o libros que vos creas, que sean alrededor, que estén alrededor, como orbitando tu libro, tu novela, y eso primero. Y después una segunda pregunta como para irnos. Contra toda cosa intuitiva, no soy un gran lector de policiales. Bien. Y los policiales que me han gustado a mí, no sé si están cerca de esta historia. A mí me gusta Mankel mucho, Ajá, y su Kurt Wallander, que me parece un personaje increíble. mirá. Sí. Hay un griego que tiene un personaje hermoso, que es Costa Jaritos, que también me encanta. Pero no te sabría decir policiales que... Y otras novelas ¿Qué sea para decir? que vos digas, estos me ayudaron a escribir la novela. Hay dos escritores que a mí me gustan mucho, no sé si me ayudaron, pero seguramente algo le habré sacado. A mí me gusta mucho Vargas Llosa, me encanta. Bueno, y lo bien que haces, porque Soy fanático de Vargas Llosa. Porque es increíble. Me gusta García Márquez y me gusta mucho Bueno. el francés Carrer, que si bien hace libros de no ficción, Sí. yo creo Siempre que me recomendaron El Adversario. es el único libro que yo regalo. Es el único libro que yo me animo a regalar. Sí, Sí, y se lo he regalado a gente te regalo este que lo libro. tenía, pero ok. no me importa. Es el único libro que yo regalo. Como si con esto no la pifió nunca. No le puedes cerrar nunca al adversario. Pero el adversario es, a diferencia de esto, es un libro de no ficción de un caso policial que es una salvajada. Sí. Yo quiero creer que Carrera escribe muy bien, nunca lo leí en francés. Bueno, entonces, es una buena por lo menos opción. está bien traducido. Claro, claro. Pero te lo recomiendo, está buenísimo. Bueno. Yo con el que uso para regalar de ese tipo de libros es El Perfume. De sus... Claro. Tampoco la pifias nunca. Tampoco la pifiás. Es un librazo. Sí. Que no es- Sí, no será la obra maestra del universo, pero no la pifias nunca con Si ese no, libro. preferías medias. Pero bueno, frente a eso. Perfume me traía el libro el tipo, ¿viste? Bueno, Gonzalo, antes de irnos, deciros qué planes hay para la novela, dónde está saliendo, dónde se consigue. La novela se lanzó el 1 de julio en Argentina. La pollera
Los libros de la pollera la distribuye Big Sur, así que tiene una muy buena distribución. Ah, sí, sí. La encontrás en Cheni, el Ateneo, Santa Bien, Fe. perfecto. Y en todo el país. Provincia, en sí. provincia y está en todos lados. Y hace una semana se lanzó en Chile, que para mí estuvo una apuesta porque tengo una gran expectativa de ver cómo el público chileno recibe una historia Claro. tan, te diría, tan argentina y tan porteña, ¿no? Sí, sí. Pero todavía no tengo devolución de ellos, tiene una semana ya. Bueno, ¿vas a ir? Seguramente sí, antes de fin de año voy ya Bien, para allá. bien. Sí. Siempre hay que viajar. Siempre Hacerle tengo una caso. excusa para viajar. Así como Ascenso. Eso. Bueno, y la última pregunta antes de retirarnos. ¿Qué hay después de la muerte? Los ojos que abrió Rocío. Yo soy muy pesimista al respecto. Bien, dale. Yo creo que no hay nada. Tira. Yo creo que no hay nada. Todo de lo mismo. Yo creo que la película es esta, estamos viviendo, y cuando se apaga la luz, se acabó. Se apaga Gimón, se Se apaga, apaga todo, se apaga todo. Por eso es lindo quedar, digo, esto es una forma también de vivir un poquito más, ¿viste? De trascender un poquito. De trascender un poquito. Gracias, Gonzalo Fasón. Alexis, gracias. Las manos del general es la novela, ediciones La Pollera, una novela policial recomendado desde Narraciones Extraordinarias. No se vayan, que en breve continuamos.